Invita a Clarín de Cristal. ¿Estamos listas por aquí? Sí, esta tarde nosotros vamos a hablar sobre ansiedad y si me permiten, voy a compartir con nuestro auditorio una definición de ansiedad. El concepto de ansiedad, la ansiedad que tanto nos agobia, ha sido compañero del ser humano desde siempre. Por la ansiedad no nos atropella un coche o no caemos por un barranco. Cuando nos enfrentamos a un peligro, como ocurría en el principio de los tiempos, el sistema nervioso desataba una serie de reacciones fisiológicas: taquicardia, tensión muscular, hiperventilación, entre otras, que nos capacitaban para correr o luchar. La ansiedad es la respuesta del organismo a una amenaza y debe quedar claro que sin ansiedad no hay supervivencia del ser humano. Todo es fácil de entender. Más difícil es comprender por qué para algunas personas la ansiedad se convierte en enemigo. Esta tarde nosotros tenemos en el programa un abordaje multivisionario de la ansiedad. Y como terapeuta, si ustedes me lo permiten, comparto lo que está ocurriendo con mis pacientes. Hay pacientes míos que entendían que iban a tener una crisis ansiosa que no es un ataque de pánico, que eso es otra cosa. Ahora hemos cogido el ataque de pánico, lo ponemos con la misma popularidad con la que se ha tratado el trastorno maníaco depresivo como se ha tratado la bipolaridad, que es el trastorno maníaco depresivo del estado de ánimo, y ahora todo el mundo es bipolar, ahora todo el mundo tiene ataques de pánico, y una crisis por ansiedad no tiene nada que ver con un ataque de pánico. Entonces, a la gente le encanta andar no solamente autodiagnosticándose, sino diagnosticando a gente sin tener el conocimiento. Y ocurre que desde mi información lo que yo he aprendido es que cuando yo tengo una solicitud de intervención, lo que yo tengo frente a mí no es un diagnóstico. A mis pacientes yo les refiero el diagnóstico solamente como una herramienta técnica para yo saber el camino que debo tomar, pero bajo ninguna circunstancia puede un diagnóstico convertirse en un estigma de un paciente. Frente a mí yo tengo una persona que sufre, que quiere acompañamiento en el alivio de ese sufrimiento. Yo no tengo ni a un psicótico, yo no tengo a un bipolar, yo no tengo a un depresivo, yo tengo una persona que sufre y está buscando acompañamiento para manejar ese sufrimiento. Por lo que, particularmente desde mi formación, yo me declaro enemiga del diagnóstico. Cuando el diagnóstico deja de ser una herramienta técnica para el personal capacitado y se convierte en una etiqueta de una persona que sufre. Dicho esto, con todo este tema de la pandemia, bueno, pero es que yo no entiendo por qué me está pasando, no entiendo qué es lo que me está pasando ahora. Oye, ¿tú sabes lo que te está pasando? Estás reaccionando, tu organismo está reaccionando. Durante un tiempo tú estuviste sobrefuncionando y llegó un momento en que tu organismo dijo, no doy para más, no doy para más. Eso es lo que está pasando. ¿Y cómo se te manifiesta? No puedes dormir, te agitas, te tornas irritable, tú estás frente a un episodio de ansiedad. Entonces, dicho esto, comparto el escenario con estos colegas en la tarde de hoy, Miguel José, la doctora Ramírez, Carmen Julia, para que veamos la ansiedad sin satanizarla. Yo diría que desde una visión netamente compasiva. Así que buenas tardes y bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel. muchas. Encantada de estar aquí.
Buenas noches. Yo decía que la hemos popularizado a la ansiedad y ahora a los ataques de pánico es lo que hemos popularizado. Fue un ataque de pánico. Oye, cuando tú tienes un ataque de pánico, tú lo calculas, esto se me va a pasar, yo sé que esto está bien. Cuando usted tiene un ataque de pánico, usted no tiene tiempo para calcular absolutamente nada porque su cerebro se desconecta. ¿O no, doctora? Claro, claro que sí, Zoila. El ataque de pánico se caracteriza por esa aparición abrupta de muchos síntomas durante el cual la persona sabe que no tiene el control y teme sobre todo solamente tiene conciencia para tener temor de que no tiene el control de lo que está pasando y pudiera perder, incluso gente que me parecía que me iba a morir o parecía que me iba a volver loco y no iba a volver más, y eso era lo que más le provocaba temor. Pero esa aparición de los síntomas en nada tienen que ver con el control de la persona. Aparecen solo y desaparecen solo, y ahí está la preocupación de la persona. Entonces, hablemos hoy de nuestra amiga la ansiedad. Yo digo que aprendí con mi maestra Vanessa Espaillat, aprendí que la ansiedad no es un residente permanente en mí, es un visitante tan bien educado que hasta anuncia cuando viene. Miguel. Sí, mira, pero un visitante que reside dentro de nosotros, no que viene de afuera, como emoción, él tiene su casita dentro de nosotros y yo diría como que se duerme y llega un momento como que él se levanta. Exacto. Y a veces se levanta muy irritado y con mucha fuerza y otra vez se va levantándose de a poquito, ¿verdad? Hasta que se va alimentando de tal forma de que tiene algo como que es incontrolable. Y el mismo hecho de saber que no podemos controlar esa ansiedad nos da más ansiedad, porque lo que estamos es justamente luchando. Hace la circularidad. Exacto, porque estamos luchando justamente con una emoción que lo que nos está diciendo a nosotros hay que adaptarse al medio. Entonces la vamos rechazando. Entonces, en vez de aceptarla, acogerla, me gustó cuando tú decías, vamos a ser compasivos, pero compasivo conmigo y también con la ansiedad como parte inherente de nuestra naturaleza, como también es la felicidad, la tranquilidad, es como poder hacer amiguitos de nuestras emociones. Claro. Esa es la invitación como de ahora con todo lo que está pasando con la crisis sanitaria, de vivir esa realidad con aceptación, con humildad, sin querer controlarla. Yo justamente ayer tuve la oportunidad de trabajar con un caso de ansiedad y era como poder verla desde una óptica más humana y no como algo que viene de afuera, que no me deja dormir, que me pone irritable, que me da taquicardia, sino conversar con la emoción. Yo creo que es eso. A veces no conversamos con nosotros mismos y dice, ¿qué tú me tienes que decir? ¿Por qué tengo que estar tan alerta? Porque la ansiedad es como ese miedo a lo desconocido. No es como el miedo en sí, porque el miedo sabemos el objeto, sabemos qué es lo que nos está provocando miedo, ¿verdad? Si yo llego a la casa y yo sé que en mi casa mi papá es una persona muy irritable, yo puedo sentir miedo al llegar a casa, pero como ahora mismo con la situación de la pandemia y del COVID-19, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, cuándo se va a terminar esto, nos provoca cada vez más ansiedad porque no podemos controlar eso que no está en nuestras manos. ¿Entiendes? Doctora, yo hacía la pregunta, le preguntaba al doctor Martínez hace un momento, o no le preguntaba, dejaba planteada la pregunta. ¿Cómo yo puedo diferenciar, usted como médico, si nos puede ayudar, cómo yo puedo diferenciar que yo estoy teniendo una hiperventilación por ansiedad o yo estoy teniendo una hiperventilación por un problema de mis pulmones? Wow, eso es muy interesante porque últimamente he recibido mucha gente, incluso urgencia, con un problema ansioso y entonces hasta el médico de la emergencia se le pasa. Mira, el problema ansioso no tiene patrón.
problema ansioso se presenta. Y si hubiera un patrón es como dice el doctor Miguel, cuando estoy frente a una situación que me genera temor, que me genera miedo ante una situación emocional, entonces tengo el síntoma. No puedo respirar bien, me hace falta el aire. La gente que respira rápido se llama hiperventilación, respiramos rápido, pero no respiramos lo suficiente. Entonces, lo que sucede con la falta de aire, la disnea, por situación médica de los pulmones, es que cuando la gente se pone en actividad física que demanda esfuerzo físico, ya sea levantarme de la cama, ya sea bajar y subir unas escaleras, ya sea subir la compra o bajarla del carro, esa situación, entonces ponen en hiperventilación. Así, el asmático, el que tiene problemas porque es fumador crónico, el que tiene problemas del corazón, empieza a sentir falta de aire como cuando estamos haciendo ejercicio. Hay que tener esa diferenciación para no entonces sobreañadir a eso un problema de ansiedad. Porque a veces hay gente que empiezan con el síntoma por un problema cardíaco, por ejemplo, pero van a parar al psiquiatra porque ya cada vez que le falta el aire empiezan a pensar, pero fue que me contaminé de COVID, ahora me voy a morir, está pasando algo, ¿será que no tengo control de esto? ¿Será que ya me voy a morir? Entonces ahí viene el pensamiento ansioso montado. Un problema que empezó físico, ahora viene un problema ya emocional. Ok. Hola, Carmen Julia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Soy la Bella. Yo muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a los amigos nuevos, a la doctora y el doctor. Hablamos un poco de lo importante que es la respiración, porque aparentemente uno de los síntomas más, digamos que más aparatosos en el conjunto de síntomas de la ansiedad, uno de los síntomas más aparatosos es el de la respiración. Ok, sí. Yo quería agregar algo importante, como que estamos agregando conocimiento que va construyendo una visión general. Me gustó ese pensamiento que tú expresaste de que la ansiedad es un visitante. Miguel José, que no lo conozco, habla de un visitante que reside en tu interior. Yo voy a agregar algo más. Un visitante que reside en tu interior y que te trae un mensaje sobre tu interior. Entonces, también es positivo en ese sentido. ¿Qué está diciendo de ti, de tu forma de manejar las cosas, de tus hábitos, de tus actitudes, de tu estilo de vida? Entonces, ahí es que hay que escuchar ese mensaje. ¿Qué yo tengo que cambiar? ¿Qué aspectos de mi estilo de vida, de mis actitudes, de mis patrones mentales y emocionales, para que esa ansiedad sea puntual y no se convierta en algo crónico, en algo permanente? Entonces ahí es que viene una de mis claves de salud física y mental, que es la respiración. La respiración como herramienta determinante para el manejo de las emociones. La ansiedad es, como todas las emociones, un sentimiento natural, humano, ¿verdad? Entonces, no, como tú decías, Miguel José, no es rechazarlo, no es salir corriendo a medicarse o automedicarse menos. No, busca a los expertos, pero al mismo tiempo vaya hacia adentro. Esa es mi convocatoria siempre. Y para eso puede necesitar un acompañamiento. Pero comienza la misma persona a auto de ansiedad, que en qué momento, qué circunstancias, ante cuáles personas me está detonando ese estado de ansiedad. Yo puedo contarles muchas experiencias de alumnos que han llegado a mis clases de técnica de respiración y meditación, referidos por sus psicólogos o sus psiquiatras, inclusive con ataques de ansiedad, y de verdad lo van superando. No es una varita mágica, como no existe ninguna varita mágica para nada, pero es muy efectivo. Y yo quisiera, si hay tiempo, a decir un par de prácticas de respiración. Sí, por supuesto. Tengo oyendo, bueno, pues ahora,
Hay una situación con el tema del manejo de la ansiedad. Me pasó, tengo una paciente que de repente entra en un estado depresivo que le impide funcionar como ella funciona habitualmente, y entonces se pone en contacto con la autoflagelación. O sea, yo no soy adecuada, yo no soy, o sea, si yo lo tengo todo, ¿cómo es posible que yo me sienta de esta manera? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo establecía, doctora, en el caso de esta paciente, yo establecía una diferencia. Para mí, el tema de la palabra es sumamente importante. Yo estoy muy enfocada en terapia narrativa y terapia de emociones. Y en el tema de terapia narrativa me ha ayudado mucho, y lo comparto así con el auditorio porque quizás puede ayudarle a establecer una diferencia de psicoeducación en el tema de la psicoeducación. Porque ustedes medican a un paciente que necesita una medicación, pero este paciente comienza a asumir que va a generar, que va a crear, que va a detonar una adicción a un antidepresivo. Yo le explicaba, tú puedes tener una dependencia del antidepresivo y una adicción del ansiolítico. O sea, yo tengo una dependencia de levotiroxina porque yo no tengo tiroides. Si yo no tomo levotiroxina, yo no voy a funcionar, pero yo no soy adicta a la levotiroxina. Yo dependo de la levotiroxina. Y en el caso del antidepresivo, que sigue siendo satanizado, en el caso del antidepresivo, cuando un médico decide medicarte, perdonando la redundancia, y darte antidepresivo, ¿qué va a pasar con ese antidepresivo? Probablemente la dosis se ajuste y se ajuste hacia abajo. El ansiolítico es muy difícil que se ajuste hacia abajo, se va a ajustar hacia arriba. Entonces, no se tiene una conversación, pero esta persona comienza a entrar en este cuestionamiento: yo soy torpe, yo no tengo, o sea, ¿cómo es posible que yo no tenga control? ¿Cómo es posible que yo dependa de un medicamento? ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí? Óyeme, tú no eres de acero. Es un escenario de incertidumbre que nos tiene a todos metidos en ansiedad, a todos. Hasta los psicólogos no tienen ansiedad. Pero por supuesto, nos tiene a todos, porque es que los psicólogos también somos humanos. Sí. Me gustaría abundar un poquito ahí, porque mencionaste mi área de trabajo. A mí me encanta que trabajemos juntos como trabajamos en IDECID, porque cada quien aporta para beneficio de esa persona que viene en busca de los servicios. Y no trabajamos solamente desde el punto de vista biológico, que es mi parte, sino que trabajamos en la holística. Quizá haya alguien que lo que no tiene proyecto de vida, quizá haya alguien que lo que no tiene es una familia de la que se sienta aparte, quizá hay alguien que no sabe controlar la respiración o los pensamientos. Pero desde el punto de vista médico, una persona cuando necesita un medicamento y se le indica una medicación, no es porque es tonto, ni bruto, ni torpe, ni menos que nadie. Simplemente hay desajustes biológicos, químicos, en este caso en el cerebro, que pueden ser mejorados a veces temporalmente todo el medicamento, y a veces se puede arreglar de manera que la persona salga de un esquema a vivir su vida bien. Los antidepresivos tienen la mala fama de que anteriormente usaban, o sea, hay antidepresivos de esos que la gente no podía comer yuca ni queso. Entonces, era un arsenal de cosas en contra que tenían que, oye, era mejor estar depresivo que beberse una cosa de esas, pero te cuento que ya no. Ya hay antidepresivos que incluso no causan casi nada de efectos secundarios, que se pueden tomar una vez a la semana, incluso una vez al día, que son comodísimos
y que la gente lo puede llevar y llevar su vida. De las benzodiazepinas existe la dificultad, y yo lo digo todo como dificultad, de que la benzodiazepina es una varita mágica. Yo le digo a los pacientes, vas a dormir mejor hoy. Y tienen un mes que no duermen bien y el sueño mejora hasta en un 50% de la primera dosis. Pero eso es bueno porque la persona descansa un poco, pero es malo porque nos invita a pensar que estamos sanos. Entonces, cuando la gente... Perdón, Amber. Una pregunta, en el caso de ese medicamento que dice la señora Carmen, o cualquier ansiolítico o antidepresivo, ¿el efecto es inmediato o se toma un tiempo? ¿Y ese tiempo es igual a cuando se deja? El efecto de ese medicamento hasta 15 minutos. Y va a ser dependiente de que la dosis en tu cuerpo. Una vez pasan 36 horas, pasan 12 horas, según el tipo de medicamento, pasa el efecto. Entonces, pero Ámbar, la benzodiazepina no es antidepresivo, ¿eh? No es. Okay. No es antidepresivo. Es como un ansiolítico, ¿no? Es un ansiolítico. Es un ansiolítico. Esa benzodiazepina que te sana por arte de magia, te quita los síntomas por arte de magia, no te sana, sino que te da como un alivio momentáneo. Pasa la benzodiazepina que luego necesitamos ajustar dosis hacia arriba, como dice Zoila, tomaba un miligramo y me sentía bien con 1 miligramo, ya para lograr el efecto que yo lograba con 1 miligramo, ahora necesito 2. Y si la persona, como yo le digo a mis pacientes, si solamente vienes a mi cita, vas a necesitar cada vez. Ahora, si vienes a la cita de terapia cognitivo-conductual, si reorganizas tu vida en las cosas que te van recomendando, si trabajas en psicología, es muy probable que esta benzodiazepina solamente necesite esta dosis y que la quitemos, porque esos detonantes de tu ansiedad ya no van a estar, ya lo vas a sentir que están en control y que lo sabes manejar. Yo decía, Miguel, a propósito del tema de la ansiedad, yo decía que tú no puedes controlar la ansiedad y eso es algo que te dice un paciente con mucha frecuencia. Yo quisiera controlar mi ansiedad. No, es que tú no debes controlar tu ansiedad. Tú debes manejar, tú debes gestionar tu ansiedad, porque en el momento que tú pseudo controles la ansiedad, ella va a buscar otra forma de ingresar. Yo siempre digo, cuando tú quieres controlar algo, es porque ya ese algo te está controlando a ti. Controlando a ti, exacto. O sea, me gustó algo que dijo también Carmen Julia, completando esto, de qué me está queriendo decir a mí la ansiedad. ¿Qué mensaje me viene a traer? Eso es muy importante. Entonces, si vamos solamente al psiquiatra, fui a donde Carmen Ramírez y ella me dio estas benzodiazepinas y estoy durmiendo bien, pero yo no hago más nada, no me estoy conociendo, solamente estoy aplacando un síntoma, pero no estoy haciendo absolutamente ningún otro trabajo, pero es más fácil. Eso yo lo logro comprender cuando un paciente me diga, no, ya con lo de la doctora yo estoy bien, porque enfrentarse a los mensajes que nos podrían estar dando nuestras emociones no es fácil y eso yo lo logro comprender. No todo el mundo está preparado en un determinado momento de su vida a recibir una psicoterapia. Por eso yo siempre asumo con mucha humildad cuando los pacientes vienen de visita. Los pacientes de visita son los que vienen una sola vez y no vuelven más nunca. No vuelven más, claro. Sencillamente porque es su tiempo. Yo no sería abusivo de mi parte y violento quererlos retener. Yo permito que vaya y continúe viviendo y si en algún momento él sabe que el espacio está y no es absolutamente nada personal. Entonces, exacto, es poder trabajar con eso. A mí me encanta mucho trabajar de la mano con los psiquiatras cuando hay una comunicación entre ambos, porque él me va diciendo qué está trabajando con el paciente y yo le voy comunicando también y no se quedan como dos esferas pares, sino que hay una integración. Y muchas veces queremos satanizar los medicamentos y queremos satanizar a los psiquiatras.
A veces yo tengo que hacer un trabajo con los pacientes justamente para tratarlo de convencer y de persuadir que no hay nada malo de visitar al psiquiatra. Y es mi última opción porque primero trato de trabajar con ellos la parte de conocer su ansiedad, de aceptarla. Te interrumpo un momento, Sí. Miguel José, porque la doctora mencionó algo y entonces ahí sí podemos hacer el vínculo con Carmen Julia. La doctora Exacto. habló de terapia cognitivo-conductual. Hay una parte que es química, que es psicofármaca, que es de psicofármacos, y hay otra parte que es netamente Terapéutica. terapéutico. Aquí hay terapia de respiración también, entonces es un poco plantearle a quienes nos están escuchando en este momento qué parte y cómo hay una intervención en el pensamiento. A mí me ha dado muy buen resultado hacerle saber a mi paciente que eso es un pensamiento, pero que no es la realidad. Eso es un pensamiento y tú tienes la potestad de decirle a ese pensamiento cuánto tiempo tú le vas a dar para que andes rondando en tu cabeza. Hablemos un poco del tema del pensamiento y el vínculo de pensamiento con las expresiones de sintomáticas de la ansiedad. Sí, mira, antes de que Carmen Julia nos dé sus pautas, que yo también estoy muy interesado en escucharla, yo decía que ayer estaba justamente trabajando con una persona con un problema de ansiedad y una de las técnicas que utilicé fue un diálogo a dos voces. Traté de que él pudiera hacer un ejercicio más abstracto, a ver qué cosa era como lo contrario de la ansiedad y qué mensaje ella esa figura, ¿verdad? Le daba la ansiedad, pero no que la ansiedad se quedaba callada, sino que la ansiedad le respondía y era un diálogo muy interesante porque era entre una cosa que parecía más aceptada y otra cosa que no era aceptada como la ansiedad y tratar de integrar estas dos cosas. Fue un trabajo muy, muy bonito porque más que rechazarla, era invitándola también a qué mensaje tú me das, a ver un diálogo un poco más pacífico, más tranquilo, más fraternos entre una cosa y la otra, porque muchas veces estamos negando una característica de nosotros, aceptando otra. Entonces era como poder dialogar entre estas dos cosas, entre la tranquilidad y la ansiedad. ¿Qué me viene a mí a decir la tranquilidad? Pero ¿qué le responde la ansiedad? Porque muchas veces nos quedamos callados y solamente está la cabeza llena como si fuera una madeja de hilo. Exacto. Y a veces hay que ir sacándolo. Entonces, y yo creo que la respiración funciona mucho para eso, para conectar con el cuerpo, que muchas veces lo tenemos olvidado y nada más estamos viviendo desde la cabeza. Así es. Déjenme ir un momentito a publicidad, pero antes de ir a publicidad, sí quisiera decirles una cosa. No existe algo que se llama emociones negativas. Las emociones no son negativas, ni son positivas. Las emociones son emociones. Lo que es negativo es lo que una emoción te hace sentir, pero ellas no son negativas. O sea, a ti no te gusta cómo te sientes cuando estás ansioso, pero no es porque esté mal estar ansioso. Que es importante que podamos, en esa búsqueda de compasión con nosotros mismos, en esa búsqueda de manejo de esas emociones, es importante que tú sepas que la emoción, la ansiedad no es una emoción negativa. Negativo es lo que tú sientes cuando tienes la visita de la ansiedad. Voy a publicidad, ya volvemos.